Hola, bienvenidos a otro capítulo de Con B de Vulva. El día de hoy tengo un tema que estoy como un poco nerviosa de platicar y para eso les voy a contar algo que me sucedió en mi segundo embarazo. Siempre que nos embarazamos queremos saber que nuestro bebé está perfecto y dentro de las pruebas que tenemos disponibles está hacer estudios genéticos. Y si alguna vez han estado embarazadas, sabrán que en este primer trimestre, además de ultrasonidos y pruebas de sangre, podemos hacer un estudio que se llama DNA fetal en sangre materna, que es el tema justo de lo que vamos a platicar hoy. Pero les comparto que justo en mi segundo embarazo, esta prueba a mí personalmente me salió como algo de alto riesgo. Y de ahí se desencadenó una serie de consultas con genetista, con medicina materno-fetal, para hacer otras pruebas y poder saber si mi bebé estaba bien o no. Fueron semanas de mucha angustia, de incluso un duelo casi anticipado, porque yo ya no sabía si mi embarazo iba a continuar o no. Y creo que de otra forma, ahora veo esta prueba y en ese momento me hice la pregunta de si había tomado la decisión correcta de hacérmela o no, o si solo había que confiar. Y justo para eso hoy traigo a la experta de expertas, que es la doctora María Mendizábal Rodríguez, que nos va a hablar de todo esto. Les voy a contar un poquito de tu currículum, María, bienvenida. Gracias. María es estudió medicina en la Universidad de Anáhuac, México, y después hizo la especialidad de genética médica en el Instituto Nacional de Pediatría. Está certificada por el Consejo Mexicano de Genética y tiene una alta especialidad en medicina de precisión en cáncer por el Instituto Nacional de Medicina Genómica. Además, hizo un posgrado de oncogenética en el Hospital City of Hope en California y hoy da consulta en el Centro Médico ABC de Santa Fe y es representante del área de genética dentro del Consejo Médico de la Fundación de Riñón Poliquístico en México, y su trabajo combina justo toda esta práctica clínica con la investigación. Así que gracias, María, por estar aquí con nosotros. Tengo muchas ganas de esta conversación. Es una cosa que realmente siento que me puso bien empática con las pacientes, y aunque yo a veces les ofrezco el estudio, hoy creo que definitivamente tenemos que sí o sí hacerlo de la mano de un genetista. Entonces, creo que podemos empezar hablando como bien de lo básico. Primero, a lo mejor explicarles a los que nos escuchan qué hace un genetista. Sí, importantísimo. Primero que nada, mil gracias por la invitación. Bienvenida. O sea, creo que estos espacios son fundamentales porque además las familias, cuando viven un embarazo, siento que son muchísimas preguntas y muchas decisiones que tomar. Justo. Y no toda la información que nada por ahí es la correcta. Entonces, como tener un espacio para poderlo platicar con calma, con evidencia, con empatía, siento que eso hace que la persona o la paciente se sienta acompañada, y creo que eso tiene mucho más valor que cualquier estudio. 100%. ¿No? Sí. Pero bueno, de entrada los genetistas somos médicos de formación, como que mucha gente cree que estamos en el laboratorio leyendo libros y viendo microscopios, y en realidad no. O sea, hicimos medicina, y así como hay gente que hace ginecología y hay doctores que escogen neurología, cardiología, existe la rama o la especialidad de genética médica. Y nada, es una especialidad que básicamente, como tocando base, se dedica a analizar condiciones asociadas al DNA, que pueden ir desde antes de la vida hasta a lo largo de la edad adulta, ¿no? Okay. Entonces, es una especialidad bastante compleja porque vemos de todo, desde pediatría, desde neonatología, desde prenatal con maternos fetales, hasta patologías como Parkinson, demencias, cáncer hereditario, Claro. etcétera, ¿no? Entonces, es compleja, vemos de todo un poco. Pero vemos mucha clínica. O sea, justo el chiste es acompañar a los pacientes para tomar decisiones informadas, explorarlos, analizarlos y ver cuál es el mejor estudio para cada quien, como personalizarlo. Sí, como que parecería una ciencia oculta, como que tú dices DNA y todos hemos visto la doble hélice y lo que estudiamos, pero en realidad son cosas que a simple vista no se ven, ¿no? Necesitas saber mucho para entender. Ahora, en el propósito de un genetista, en el acompañamiento de un embarazo, justo existen estos estudios para saber si nuestros bebés están bien o no. Platícame, ¿qué es este estudio que se llama DNA fetal en sangre materna? Sí, o sea, hablando en el contexto prenatal y perinatal, de entrada, un DNA fetal en sangre materna, como se le conoce en México, realmente por sus siglas en inglés es NIPT, que quiere decir Non-Invasive Prenatal Testing, y realmente el NIPT es una prueba de tamiz. O sea, mucha gente no entiende lo que es una prueba de tamiz. En Estados Unidos se conoce como screening, en España a veces cribado, pero creo que lo más importante
para poder darle el enfoque necesario es entender la naturaleza de la prueba. Entonces, una prueba de tamiz, de forma general, es cualquier prueba que va dirigido a población general o a grupos muy seleccionados y que su propósito es calcular riesgos para ciertas condiciones, ¿no? Entonces, de entrada, una prueba de tamiz es universal, debería de ser universal. Es como, no sé, voy a poner el ejemplo que seguro todos hemos escuchado, es el famoso tamiz neonatal, ¿no? Claro. El tamiz metabólico neonatal. Entonces, realmente, pues el tamiz metabólico neonatal va dirigido para todos los bebés, ¿no? No es solo el que en su familia había fenilcetonuria o fibrosis quística o la mamá en riesgo. En realidad va para todos. Entonces, desde 2014, todos los colegios y asociaciones americanas y europeas dictamina que el NIPT es una prueba, es más, es la mejor prueba a nivel mundial para tamizar ciertas condiciones cromosómicas en un embarazo, ¿no? Okay. Anterior a 2014, como que esta prueba estaba solamente dirigida para mujeres de alto riesgo, que entendamos alto riesgo como edad materna avanzada, o que hayan tenido pruebas bioquímicas o por ultrasonidos como dudosas, o antecedentes en otros embarazos, ¿no? Desde 2014 todos dicen, no, es para toda mujer embarazada, porque toda mujer embarazada merece conocer un riesgo, su riesgo, ¿no? Que es además el riesgo de esta mujer en este embarazo. Correcto. ¿No? O sea, creo que lo más importante es eso, entender que va personalizado. O sea, el estudio no es obligatorio. Más bien, lo que yo diría que es obligatorio es que se les ofrezca entendiendo de qué se trata. O sea, porque es que no se vale decir, te cobro el estudio, dime si sí o si no y te aviso cuando tenga resultados. Es que de verdad que no es el contexto. Creo que es importante entender de qué se trata el estudio, cómo funciona, para quiénes está, cuáles son las condiciones que pueden aparecer, los resultados que puedo hacer con ellos, es accionable, no es accionable. Y sí, ya entendiendo eso. Que sí es, pero también que no es, ¿no? Correcto. Porque justo no es diagnóstico. Correcto. O sea, justo, eso es la palabra clave, no es una prueba diagnóstica, es una prueba de tamiz. Entonces, entendiendo un poco el contexto de cada familia, de cada persona, si fue un embarazo natural, si se utilizó alguna técnica de reproducción asistida, si hay embarazo gemelar, si no, o sea, todo esto nos ayuda a tomar la decisión de cuál es el mejor, o más bien la mejor estrategia para ese NIPT. Porque realmente, siendo súper puristas, el NIPT no analiza DNA fetal, ¿no? Analiza DNA placentario fragmentado. Entonces, es un poco una forma indirecta de analizar al bebé genéticamente y por eso, y por más que aumente toda la tecnología, nunca va a ser una prueba diagnóstica, porque no estamos analizando DNA directamente del bebé. Yo esto lo aprendí en estas asesorías cuando yo ya estaba metida en este loop. Pero bueno, un poco la forma de entender de por qué sí nos da una idea es porque pues, bebé y placenta vienen de las mismas células, ¿no? Correcto. O sea, en ese sentido sí, correcto. Por eso es confiable, digamos, aunque no es tal cual la célula del bebé. ¿Cierto? Correcto. Sí, o sea, realmente placenta y bebé son concordantes genéticamente en el 98-99% de los casos. Importantísimo. O sea, muy alto. Sí. O sea, solo hay un 1 al 2% de probabilidad de hacer mosaicos placentarios, dependiendo del cromosoma del que estemos hablando. Okay. Ahí ya se complicó la cosa. Correcto. O sea, un mosaico placentario es... Es cuando tenemos algunas células de la placenta que pueden tener daño genético, pero el bebé per se está perfecto. Está bien, ok. Ella se complicó justo en palabras, pues. Correcto. Entonces, bueno, ya entendí ahora sí que las guías sí recomiendan que debería ser para todas las pacientes. Correcto. Creo que hoy, cada vez menos, pero había una limitante económica, ¿no? Que hace que a lo mejor instituciones de salud pública no la ofrezcan, pero que en medios privados sí. Por ejemplo, yo en mi primer DNA fetal, mi primer embarazo que fue 2022, me costó X mil pesos y 2 años después me costó la mitad. O sea, como que sí me sorprendió. La mitad es muchísimo. Sí. Y entonces yo creo que también cada vez se va haciendo más accesible. También un poco para quitar esa brecha de familias que lo pueden costear y que no, porque creo que es indispensable. Sí, correcto. O sea, como bien dices, hay diferentes implementaciones a nivel mundial, como que está la implementación contingente, que son estos países en los que solo para ciertas pacientes embarazadas está la implementación universal, que dices para todas y ni modo, y está un poco la implementación que va a depender un poco del sistema de salud y de la economía del sistema de salud. Entonces, claro, por ser un tamiz debería ser universal y hablando éticamente, universal quiere decir que todo el mundo debería de tener acceso. Sin embargo, creo que estamos ahí en una disyuntiva fuerte porque es una prueba costosa, es una prueba cara, que desde donde la veamos no es algo barato. Existen otras opciones menos precisas, con menos especificidad y sensibilidad,
Pero por eso creo que es importante entender el contexto de cada paciente para saber cuál es la mejor opción para esa paciente en particular, incluyendo su contexto económico. 100%. No nada más médico. Sí, como que habrá familias que sí quepan su presupuesto. También incluso algo que estábamos platicando justo antes de empezar, creo que hoy algo que le ofrecemos a los pacientes es a partir de tal semana, que ahorita platicaremos de eso, ya te lo puedes hacer, pero otra opción es primero hacer el ultrasonido, ¿no? De primer trimestre, y habrá ahí pacientes que salgan con más o menos riesgo, y a lo mejor las que no lo tenían contemplado, ahora contemplar, ¿no? Claro, porque aparte, eso que mencionas es súper importante. El DNA fetal o el NIPT va de la mano con el ultrasonido estructural de primer trimestre, que para las que no saben o sí saben, se hace más o menos entre la semana 11 y 13.3 y es importantísimo. De hecho, son pruebas, ambas son tamices y ambas se complementan, o sea, como que los riesgos se complementan y lo que no ve uno lo ve el otro y viceversa, ¿no? De hecho, al entender un poco la naturaleza de un NIPT, sabes lo importante que es correlacionar el estudio con tu estructural, porque justo, ¿qué pasa si tienes un resultado de alto riesgo por NIPT para cierta cromosomopatía, por ejemplo, trisomía 18, que tienden a ser clínicamente muy floridas desde semanas muy tempranas, y te hacen una estructural y el estructural está perfecto? Dices, híjole, no me está concordando. Muy probablemente se trate de un mosaico placentario. Entonces hay que ir a corroborarlo con la prueba diagnóstica, ¿no? Y la prueba diagnóstica en este contexto es la amniocentesis, porque si hacemos una biopsia de vellosidades coreales, pues si estamos analizando placenta con el DNA, pues vamos a volver a analizar placenta con una biopsia de vellosidades coreales. Entonces lo correcto es irnos a un tejido del bebé, que es el amniocito, ¿no? Claro. Que no es obligatorio, eso también siento que en genética prenatal no hay como un algoritmo perfecto, es más bien explicarle a la paciente sus opciones. Exacto, y que ella tome la decisión con su pareja, con su médico, con el materno fetal, con el genetista, y que se haga una decisión transdisciplinaria, integral. A mí justo me pasó eso. Primero ya me habían tomado la muestra del NIPT, tarda más o menos 15 días, y 3 días antes del resultado, la doctora Yasmín Copado, que es mi materno fetal, nos hizo el estructural. Y del estructural yo me senté en la silla y le dije, estoy nerviosa porque tengo 38 años y pues nada más que por mi edad estoy nerviosa. Acabando el estudio me dio toda la paz, ya la conoces, ¿no? Sí, ya, tu bebé perfecto, todo bien estructuralmente. Y a los 3 días le contesto y así la voz planita, Fer, me llegó el resultado de tu DNA fetal, salió esto. Y entonces, bueno, a ver, explícanos, ya para que no todo sea mi historia, No. ¿qué significa, por ejemplo, un resultado de bajo riesgo y de alto riesgo? Ok, bien, esa es una gran pregunta. Justo al ser una prueba de tamiz, no te va a dar como porcentajes exactos, te da un poco cálculo de riesgo. Es como a grandes rasgos, dependiendo un poco de la marca comercial, pero casi siempre es o alto riesgo o bajo riesgo, ¿no? Entonces, entendamos por bajo riesgo una prueba que tiene, dependiendo de la metodología, que eso es a lo que me refería, más aproximadamente utilizando la mejor tecnología que se llama SNPs, más del 99.99% de seguridad de que tu bebé no viene con lo que te están diciendo que se analizó, que lo universalmente recomendado son aneuploidías comunes, 21, 18, 13 y sexocromosomas que son X y Y. Entonces, si sale negativo, tienes más del 99.99% de probabilidad de que todo esté bien, ¿no? Que es bastante alto. O sea, hablando de cualquier prueba médica, esa especificidad es súper alta. Y a diferencia de la especificidad, que es aquellos de todos los que salieron de bajo riesgo, realmente son de bajo riesgo, la sensibilidad o el valor predictivo positivo, que es cuando la prueba sale de alto riesgo, así como si en la mastografía te sale, híjole, ve una bolita, alto riesgo para cáncer de mama, tenemos que ir a hacer la biopsia, a corroborar si eso es real o no. Pues en este caso igual, porque sabemos que estamos analizando DNA placentario. Entonces, una prueba de alto riesgo no quiere decir que tu bebé esté enfermo, no quiere decir que tu bebé venga con la condición. Hay que hablar del contexto, qué cromosoma está afectado, cuál es el valor predictivo positivo, porque, por ejemplo, justo hablando de trisomía 13, la sensibilidad, que es de todos aquellos que salieron positivos, realmente tienen la condición, es del 100%. Con metodología de SNPs, que es como el Ferrari. Pero el valor predictivo positivo es del 36%. Claro. Eso quiere decir que hay un 70% de que eso sea un falso positivo. De que la prueba no te esté diciendo. Correcto. Y que un 70% de que tu bebé venga bien, ¿no? Entonces, híjole, como que al entender esto acompañada y escuchando te da muchísima más tranquilidad que decir, híjole, aquí dice sensibilidad 100%, entonces hay un 100% de probabilidad de que mi bebé venga mal. Y cambia todo el contexto, ¿no? Entonces, importante, ¿eh? Una prueba de alto riesgo no quiere decir que tu bebé venga afectado o que esté afectado. Hay que ir a corroborarlo. Exacto. O sea, sí,
es un paso para hacer una prueba diagnóstica, pero en este momento no podemos decir que tu bebé tiene nada. Correcto. Y yo creo que ahí, justo en esta, yo lo experimenté. El siguiente paso fue ir a una asesoría genética, donde obvio nos preguntaron a mi esposo y a mí antecedentes de salud, no solo nuestra, sino de nuestra familia, etcétera, etcétera, edad, muchas cosas. Y entonces, ¿por qué crees que es indispensable que este acompañamiento sea por genetistas? Porque a mí me salen a veces en Instagram de, ¿quieres conocer si tu bebé es niño o niña? Y la genética y no sé qué. A partir de la semana, a veces 9, te ponen ahí y un laboratorio, ¿no? Platícame realmente todo esto. ¿Por qué tiene que ser de la mano de alguien que sí sabe interpretar estos? Te di el reporte con unos números muy abrumadores. Sí, totalmente. A ver, de entrada creo que somos mejores médicos cuando sabemos referir. O sea, creo que eres un médico mucho más completo cuando sabes hasta dónde llega tu límite, ¿no? Yo soy oncogenetista y sin embargo no sé mandar quimioterapias, no las sé indicar. Ubico a los anticonceptivos, jamás indicaría un anticonceptivo. O sea, al entender que esto tiene una naturaleza de prueba genética, pues lo correcto es que un genetista vaya asesorando y acompañando a la paciente para ver si es candidata, si no es candidata, si sí es candidata, cuál es la metodología para ella, entender sus antecedentes, su contexto emocional, personal, económico, médico, ¿no? Y de acuerdo a esto escogerlo. Entonces, no nada más creo que es como una opción, creo que debería ser obligatorio que esta prueba sea acompañada desde antes de realizarla, durante el proceso y una explicación post prueba, ¿no? O sea, como, porque definitivamente siento que cambia completamente el escenario. O sea, escuchar un poquito cómo funcionan las limitantes, o ya no analiza todas las condiciones genéticas, solo analiza ciertas condiciones cromosómicas. Esos son los porcentajes. Si sale positivo, tranqui, significa esto. Sí, claro. O sea, como explicar bien el contexto para que justo si sale una, no sé, fracción fetal baja, no entremos en crisis. Tranquila, hay que repetir la muestra. Oye, entre más temprano se haga, probablemente salga fracción fetal baja y pues nos va a angustiar y no es necesario. Justo. Como que muchos pacientes es como, me urge hacer la prueba desde la semana 9, 8. Y yo, no, hay que hacerlo en unas semanas en las que sepamos que la fracción fetal... Hasta tarda menos el resultado. Claro. Una buena... ¿Qué es eso de la fracción fetal? La fracción fetal es un poco el porcentaje de DNA placentario que nada en sangre de la madre. Es como que cambia un poco el threshold, el umbral que se necesita de fracción fetal para que sea un resultado confiable. Y eso aumenta mientras más días de embarazo tienes. Claro, aumenta con las semanas, correcto. Entonces, a mayor fracción fetal, como que más accurate es tu resultado y te da más tranquilidad. Una fracción fetal baja tampoco quiere decir que tu bebé venga mal. Hay que entender cuándo se hizo, cómo se hizo, si la mamá está tomando algún anticoagulante, si tiene obesidad, si tiene... O sea, como que hay muchas cosas que pueden influir en la fracción fetal. No, qué importante, porque además el resultado así, high risk, en rojo, pues no, nada más te metes en un loop infinito, ¿no? Totalmente. Ahora, ¿tú crees que hay alguien que no es candidato a esta prueba? Sobre todo cuestiones metodológicas que no alcanzan. Por ejemplo, más de 3 DNAs en una misma persona, ninguna metodología lo va a poder analizar, ¿no? O sea, es decir, si tengo gemelos dicigotos, pero fui un útero subrogado, pero además ya hay más, o sea, hoy fue donación, no hay manera, ¿no? Okay. Entonces, como que hay ciertas contraindicaciones absolutas, son pocas, la realidad es que son muy pocas. Pero relativa sí, ¿no? O sea, igual si estás tomando anticoagulante, valdría la pena, no es una contraindicación, pero igual lo suspendemos unos días antes de tomar la prueba. Claro. Si tienes obesidad, oye, puede salir fracción fetal baja, no te me vayas a angustiar si no la repetimos. O sea, realmente sí hay contraindicaciones absolutas, pero son pocas. Sí. Y el acompañamiento creo que es muy importante porque los tiempos de espera son larguísimos. O sea, el DNF fetal creo que son como 15 días. Y entonces, a ver, tienes un resultado ahora sí de alto riesgo y entonces tú lo que le sugerirías a esta paciente es que se haga una prueba diagnóstica, ¿no? O sea, ¿cuál sería el paso siguiente? Sí, correcto. Sales de alto riesgo, pongámoslo en contexto con el ultrasonido estructural. Claro, okay. Para tener un poquito más de idea. O sea, como que siento que la miel es la clínica, no interpretas un estudio, analizas un caso integralmente. Entonces, vamos a ver cómo se ve estructuralmente y de una u otra forma, por darle pasa a la paciente lo correcto es ir a corroborar si esto es real o no es real. Entonces, correcto, te vas a la prueba diagnóstica, que tienden las pruebas diagnósticas, a diferencia de los tamices, tienden a ser invasivas y más costosas, ¿no? Entonces, no es para todas, porque hay gente que dice, entonces mejor amniocentesis para todas. Y yo, no, justo el chiste es irlo haciendo escalonado y ir de lo menos invasivo y menos costoso a lo más invasivo y un poco más costoso. 100%. ¿Y la amniocentesis es?
La amniocentesis es una prueba en la que se pica pancita de mamá, se saca el líquido amniótico. El líquido amniótico, a diferencia de lo que todo el mundo cree, no es placenta, es tejido de bebé, son amniocitos, es decir, celulitas que pasan por tejido respiratorio, urinario del bebé. Se analiza ahora sí bajo el microscopio, no nada más ciertos cromosomas, se pueden analizar mucho, se pueden hacer distintas pruebas moleculares y genéticas, y tiene un casi 100% de seguridad de que ahora sí estamos analizando al bebé y no a la placenta. Sí, como que ya a ese caminito ya me dio paz. Claro. Pero sí, o sea, como fue largo. Y también hay un tiempo de espera después de la amniocentesis. O sea, se toma la prueba y existe ahora una prueba rápida, ¿no? Bueno, rápida, entre comillas, que creo que a los 5 días. Sí, inclusive hay unas de 1 o 2 días. Sí, puede ser que como a los 3 días. Y ya después el extendido, o como el definitivo, correcto, sí duró creo que unos 15 días más o menos. Sí. En tu experiencia, ¿crees que hay gente que prefiere no hacérselo por miedo? Yo veo cosas encontradas, como es que me daba tanto miedo que algo saliera mal que preferí no hacérmelo. Por supuesto que veo mucho más el otro rango de preferimos estar seguros que sí, pero ves mucha gente que dice prefiero confiar y... No, yo creo que sí. Yo creo que hay mucha gente que prefiere no realizarlo por miedo al resultado, que sin embargo creo que es un miedo, ¿cómo diría? No informado. Porque si te platicaran realmente como cuál sería la consecuencia o lo accionable de la prueba, lo harías 100%. Como claro, desde el punto de vista que lo veas, vas a ganar, porque información hoy es un poco poder para poder tomar decisiones, no nada más interrumpir, o sea, por ejemplo, interrumpir a tiempo de forma legal, ¿no? Que en México es hasta la semana 12. Entonces dices, perfecto, lo tomo en la 10, en la 11 ya tengo resultados, para la 12 ya puedo complementar con mi estructural y tomo decisiones. Claro. Y se vale, eso no es juzgable. Claro. Pero la gente que dice, oye, yo no quiero interrumpir esto, es una prueba para abortar. Y siempre les digo, no es una prueba que necesariamente te obliga a interrumpir si no estás informado. Y entonces, oye, si tu plan era tenerlo con una dula en la casa, en tu tina, con un natal, te vas a ir a la mejor unidad neonatal de México, al mejor hospital, con el mejor equipo. ¿Y qué crees? Tu bebé viene con cierta condición, que en el 90% de los casos vienen con cardiopatía. Que haya un vas a tener, claro, en tu parto, esperando para darle la mejor calidad 100%. Y prepararte psicológicamente como pareja, como, no sé, como papá. O sea, creo que definitivamente aunque duele, sí, de una u otra forma te prepara, y creo que no hay nada mejor que estar preparado para cualquier circunstancia. Y también yo creo que pues, es aterrizarte en la realidad de que esta es la situación que está cursando tu embarazo, para pues, lo más pronto posible también hacerte la idea de cómo se puede ver tu vida futuro, sí o no, ¿no? Sí, o sea, yo creo que esa idea de que el diagnóstico solo aumenta la interrupción, no, es justo decisiones informadas y darle lo mejor a tu bebé para que nazca en un centro con todo lo que necesita. Sí, correcto. Oye, justo me lo mencionaste, pero entonces, ¿en gemelos cómo funciona? Por ejemplo, gemelos, dependiendo si son, monocigotos y cigotos, y si realmente la mamá es su útero, mamá biológica, no fue inseminación, no fue por ovodonación, etcétera, depende un poco de la metodología. La metodología de SNPs es hoy la más confiable. Sí, correcto. O sea, tiene más alcances, por así decirlo, porque puede analizar hasta 3 DNAs en una misma persona. Entonces, si son unos cigotos, es tu DNA como mamá y el de uno de tus bebitos y el otro de tus bebitos. Entonces, es espectacular. Si son monocigotos, pues mejor, porque esos dos traen el mismo DNA y es la única prueba confiable para ver cigosidad realmente, ¿no? Entonces, con gemelos sí se puede. Anteriormente no se podía gemelo evanescente, por ejemplo. Hoy ya se puede con tecnología de SNPs. Entonces, mientras el médico diga, oye, el ginecólogo que la refiera, que bueno, como genetistas lo preguntamos. O sea, yo sí pregunto, ¿había 2 saquitos y desapareció un saquito? ¿O siempre hubo solo un saquito? ¿No? Porque si sí había un saquito y desapareció, entonces pones en la solicitud, había un gemelo evanescente, y entonces la prueba detecta que hay 3 DNAs y los puede analizar de forma diferente y darte un resultado. O sea, hoy sí se puede. Eso me impresiona. Está de locos. Y última, pacientes que tienen una técnica de reproducción asistida, que en un in vitro le hicieron biopsia al embrión y en teoría se transfirió un embrión con una genética normal, ¿recomiendas sí hacer SNP después? Sí, totalmente. O sea, las pruebas de PGTA, sí, totalmente. Son una prueba de PGTA, que son las pruebas que analizan aneuploidías en embrioncitos antes de ser transferidos. Igualmente están analizando trofoectodermo. Y sobre todo, aquí lo importante es que lo están haciendo en las primeras divisiones celulares, cuando el embrión tiene 5 días de división, ¿no? Entonces estás agarrando un grupito de células de trofoectodermo, que eso es placenta, y que eventualmente ese embrión se va a seguir dividiendo. Entonces, después de esas primeras divisiones celulares puede haber mosaicos. Entonces,
híjole, puede ser mosaico en el bebé, ¿no? Entonces, por supuesto que vale la pena hacer un DNA fetal a pesar de tener un PGTA. Normal, o sea, sí. O sea, entonces sí, todas. Sí, sí, como el papá Nicolau. Correcto. Oye, gracias. La verdad, aprendí muchísimo de esta conversación. Gracias por tu tiempo y todo tu conocimiento. ¿Qué mensaje le darías a una paciente que justo está cursando su primer trimestre, que está pensando si sí o si no? ¿Cómo hacerlo de forma tranquila? O sea, por paz más que por angustia. Me encanta. O sea, creo que estoy embarazada y ya lo he vivido. Y creo que es súper importante sentirte acompañada por tu equipo médico y que te ayuden a tomar las mejores decisiones. Yo lo que te diría es acércate a tu ginecólogo y pregúntale que te refiera con un genetista. Sí. Y ve a platicar, ir con un genetista. Siempre les digo a los pacientes cuando van conmigo, estar aquí no quiere decir que te vamos a hacer la prueba terminando, ¿eh? Estar aquí no me es para que escuches. Claro. Veamos tu contexto y ya que tú entiendas de qué se trata, tú decides si lo haces o no y nadie puede juzgarte. Entonces creo que no pierdes nada pidiéndole a tu ginecólogo que te refiera con un genetista. Y si tu ginecólogo no te refiere, búscalo y platica, conversa y escucha. Y si terminando la plática dices, oye, la VAT no va conmigo, no quiero saber, está perfecto, pero no perdiste la oportunidad de escuchar de qué se trata y tal vez haber tomado una mejor decisión. ¿No? Y después enterarte que había una opción de hacerlo, pero nunca supiste. Correcto, porque siempre escucho eso. Nadie me lo platicó, yo no sabía que existía esa prueba. ¿Cómo? Yo pensé que solo era para mujeres de arriba de 35 años o que habían tenido bebés afectados. No, es para todas. Es para todas. Correcto. Y entonces, si su ginecólogo no las manda con un genetista, pueden encontrar a María, ¿en dónde? Bueno, yo estoy dando consulta en el Centro Médico ABC de Santa Fe, ahí está el consultorio, y nada, también doy en línea, para las que no puedan tener acceso a venir a Ciudad de México. Sí, en línea también doy asesoramientos genéticos y buscamos opciones para que la paciente pueda realizarse estudios fuera de la Ciudad de México. ¿Y tiene redes? Sí, tengo Instagram, sí, estoy como doctora María Mendizábal, y nada, tratando de promulgar una especialidad rarísima que poca gente conoce. Sí, siento que la gente le tiene un poco de miedo, pero justo es lo que damos paso. Mejor. Sí. Muy bien, pues muchas gracias, María, otra vez por estar aquí. Gracias a ustedes por escuchar otro capítulo de Con B de Vulva. Recuerden que para el podcast y para este proyecto es súper importante que se suscriban al canal de YouTube y también al podcast en Spotify. Y si tu amiga o tú acaba de tener una prueba positiva y están navegando todas las rarezas del primer trimestre, mándale este episodio que creo que le va a ayudar muchísimo. Muchas gracias por escucharnos. Y yo.